Mis amigos, Dios les guarde y les bendiga, familia. Dios les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, el sentimiento de nuestro corazón de extrañarles, de querer estar cerca y abrazarles, de mi familia y de un servidor. Desde acá, desde Puerto Vallarta, estamos todos viviendo un momento muy especial donde Dios se está moviendo, y aunque quizá no lo podamos entender al 100%, sabemos que si le ponemos todas las cosas en las manos de nuestro Dios, es ahí donde Él tendrá el control. Y Él tiene control de todas nuestras vidas, de todos nuestros corazones, porque hemos decidido poner las cosas en sus manos. Así es que veremos la mano de Dios en todas las cosas en donde le hemos pedido que Él se muestre. Así es de que en este momento, iglesia, Amistad Manzanillo, transmitiendo desde Puerto Vallarta, aquí en un cubículo de los salones del segundo piso del auditorio principal en Puerto Vallarta. Estamos haciendo este espacio para poder transmitir algo al corazón de cada uno de sus hijos, sus siervos, que son ustedes. Así es de que, si ustedes me permiten, les invito a cerrar sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en estos momentos, Señor, descansamos plenamente en Ti, y todos los tiempos, desde el norte al sur, al este y al oeste, de todas las iglesias, tu cuerpo que se levanta, Señor, en tus brazos, en tu regazo, uniendo la voz de todo el cuerpo de Cristo, mandamos una alabanza, una adoración de la tierra al cielo. Gracias, Señor, plácete, recibe esto como olor fragante, alabanza de corazón, adoración, porque eres el único Dios, y nosotros que formamos parte de tu iglesia, de tu amada esposa, donde las bodas del Cordero estarán ya listas casi pronto, para que se abra el camino y venga el novio a recibir a la novia, y esto sea maravilloso. Mientras, esta es la esperanza que tenemos y que nos mantiene aquí, Señor. Te damos el honor. Ahora te pedimos que, si tú quisieras, por medio de tu Santo Espíritu, poner una palabra en nuestros corazones de aliento, de esperanza, de reto, de desafío, sí, Señor, de transformación en cada uno de nosotros. Ayúdanos. En el nombre precioso de Cristo Jesús decimos un fuerte amén. A todos ustedes les agradecemos la fidelidad que han tenido en estos días de mantenerse diligentemente en contacto, no solamente por esta vía, los mensajes que a veces en WhatsApp podemos enviarles, y también yo sé muy bien que en estos tiempos la palabra de Dios se está propagando por todos los medios, donde grandes siervos de Dios, consiervos nuestros, están levantando su voz, están levantando una palabra de parte de nuestro Dios. Hay un bombardeo explícito del Evangelio en nuestros corazones, a nuestras vidas, y así será, que recibamos el mensaje donde quiera que estemos, siempre prestando nuestro oído. Yo oro por todas las personas que en este momento están pasando por momentos muy difíciles, muy críticos. Yo deseo que nuestro Dios, que está aquí con nosotros, consolándonos en estas circunstancias, también les consuele a ustedes que están atravesando un momento difícil, la pérdida de un ser querido, quizá la pérdida de un trabajo, quizá las cosas ya no están como uno las había pensado o proyectado, los planes que uno tenía quizás se han detenido, no se han finalizado, y todo esto nos ha cambiado mucho de nuestro diario vivir. Nuestros pensamientos ya han cambiado plenamente. Solamente sé muy bien en el Espíritu que todo nos está llevando a levantar nuestros ojos al cielo. Quisiera invitarles, por la mañana de hoy estuvimos en un servicio en línea desde la iglesia de Amistad Bucerías, quienes nos recibieron ahí, el pastor Primi y todo su staff, su esposa, la hermana Martita, donde pudimos dar un mensaje de lo que es la gracia que nos lleva a un arrepentimiento, viendo las palabras de Jesús en Lucas capítulo 11, en donde los fariseos pedían señal y Él se presentaba como una señal, y se conectaba mucho el mensaje que Jonás que había dado en aquellos tiempos. Y nos fuimos ahí a ese libro de 4 capítulos que es de Jonás, en donde vimos la historia de cómo un mensaje que se dio por 40 días, el pueblo de Nínive, la nación de Nínive, recibió el mensaje, hicieron algo con el mensaje, y quizá nosotros podemos llamarle a ese momento arrepentimiento, pero sí,
Podemos también mencionarlo de esta manera: hubo un cambio de conducta, de comportamiento, no solamente en el rey, sino en toda la nación. 120,000 almas alcanzadas por un mensaje, un pueblo gentil, totalmente dado a otros dioses, metidos en la maldad, conectados mucho con lo que hoy puede estar sucediendo. Y el mensaje de 40 días de Jonás hizo que todo el pueblo cambiara su comportamiento y su conducta y se volvieron a Dios, desde los más chicos a los más grandes, hasta los portentados. Fue una palabra que me gustó mucho por la mañana, que se mencionó a través de los labios del pastor Primi, y la verdad que fue maravilloso tener esa conexión. Y les animo a que puedan ver ese mensaje, porque quizá lo vamos a estar expandiendo un poquito más. Y para este mensaje siempre hemos tenido que en la mañana es una enseñanza y por la tarde es un taller. El Señor ha puesto en el corazón de un servidor, y creyendo que es también para su pueblo, y todos juntos podamos juzgar la palabra si esto es así. ¿Cómo pudiera comenzar este mensaje? Muchos de nosotros, a ninguno de nosotros nos ha faltado la fe. Quiero decirlo de esta manera: a ninguno de ustedes les ha faltado la fe. Si nos pudiéramos conectar con la historia de Pedro, la vida de Pedro, tú pudieras decir: pero yo con la vida de Pedro nada que ver. Sí, por cuanto eres llamado por el mismo Señor. La misma gracia que operó en Pedro está operando en nosotros. Lo mismo que recibió Pedro en aquellos tiempos nos está alcanzando a nosotros. Y es el mensaje de Jesús, la persona de Jesús a través de la Escritura. Y Pedro fue en una ocasión llamado por el Señor Jesús para decirle esto. Escuche esto, si lo pudiéramos ir conectando. Le dice: Pedro, el enemigo, el diablo, Satanás, ha pedido zarandearte, pero no lo he impedido, no lo voy a impedir. Te va a zarandear, pero algo yo voy a estar haciendo. Voy a rogar que no falte tu fe. Voy a rogar que no falte tu fe. Y wow, algo estableció en Pedro: no va a faltar tu fe. Pero ya cuando hayas pasado por todo eso, tú volverás y vas a confirmar a todos tus hermanos. Bueno, ese pasaje quizá lo podamos ahorita tomar como una referencia para lo que les quiero hoy plantear delante de todos ustedes. Esta escritura está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y quizá lo que vamos a leer, lo hemos leído y quizá lo hemos cantado. Sin embargo, quiero presentarles una perspectiva diferente basado en este texto, y yo deseo que el Señor nos lleve rápido en un viaje en esos pocos minutos para poderles ejemplificar cómo es que esto se consuma y cómo es que podemos entender este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos cantado este pequeño fragmento? Le hemos puesto música, y sí, este es Pedro el que está escribiendo. Sin embargo, este Pedro, si bien podemos recordar de todas las aventuras en las que podemos escuchar el nombre de Pedro, hay una que hace tiempo tocamos, lo que fue la negación del Señor Jesús en los labios de Pedro. Y en ese momento uno puede considerar cómo es que recibió tanta gracia Pedro si fue quien le negó. Quizá lo equiparamos a la vez con Judas Iscariote. Judas Iscariote le traicionó. Pedro, más o menos algo parecido, le negó. Sin embargo, hay dos historias muy diferentes. Si bien les pudiera decir esto, yo lo recibí hace unas semanas, y el estarlo viviendo y meditando me lleva a esta exposición. Y verdaderamente comprobé esas palabras de un gran siervo de Dios, amigo de la casa, padre espiritual, nuestro hermano Rafael Holland, nuestro apóstol, reverendo, padre, amigo, hermano. Le amamos mucho. Yo quiero mencionar esta pequeña expresión que él llegó a mencionarnos en un mensaje. La fe nunca le faltó a Pedro. El negar a Jesús no fue un problema de fe, fue un problema con su carácter. Escuche esto:
el haber negado a Jesús, no fue un problema de fe, porque la fe que Jesús estaba rogando que no le faltara, protegía lo que bien le había prometido el Señor, que lo iba a hacer pescador de hombres, que él ya había sido llamado para algo mejor, que él había sido santificado, que él había sido justificado, que hay algo que estaba siendo preparado para ellos, y prácticamente su fe no faltó, nunca faltó, protegió su conciencia. La fe le podía hacer a Pedro el hecho de, aunque le siguió de lejos, se mantenía cerca. A pesar de que estaba él llorando amargamente, nunca dejó el grupo de los 12, nunca dejó el grupo selecto del Señor Jesús, llamado por él. Su fe protegía su conciencia. Sin embargo, si vemos a un Pedro desde que fue llamado hasta ese momento, Pedro necesitaba ser forjado su carácter. El problema que tuvo Pedro fue con su carácter, su temperamento. No podía controlar su temperamento. Y quizá este momento yo quiero decirle a todos ustedes, iglesia, amada iglesia, que tu fe no está faltando, tu fe no va a faltar. Oigo al Señor Jesús diciendo: estoy rogando por ti, todo esto te va a zarandear, el enemigo lo va a usar para algunos de ustedes para zarandearlos, pero yo voy a rogar que tu fe no falte. El mundo estará sucumbiendo, estará cayendo, el mundo tendrá mucha influencia, el mundo va a querer atraparte, pero yo estoy rogando que tu fe no falte. Nunca vas a dejar de creer que eres hijo de Dios, no vas a dejar de creer que yo te llamé, no vas a dejar de tener fe en mí en cada momento difícil, aunque resbales. 7 veces caerás, pero yo te levantaré. Tu fe nunca faltará en eso. Y tú sabes que yo estoy cerca de ti. Pareciera que oigo al Señor diciéndonos de esta manera: tu fe no va a faltar. Yo estoy rogando que tu certeza y tu convicción nunca mengue frente a lo que tú sabes que soy yo para ti. Yo te recogí, yo soy tu Padre Celestial, yo soy tu protector, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, y todas estas cosas que están influenciando en este momento te están zarandeando, pero tu fe nunca va a faltar. Todo esto va a estar usado para forjar tu carácter, para saber que tu confianza está creciendo cada día más. Si esta es una cuarentena, el día 1 nuestra confianza parecía que sucumbía, pero ahorita que estamos, no sé en qué día de la cuarentena, sentimos que nuestra confianza está fuerte. Sentimos que nuestro carácter ahora se está forjando en fuego que purifica. Estas circunstancias nos están preparando para algo mejor. Es impresionante saber que cuando Dios va a usar a algo o a alguien, lo prepara. Yo quisiera mencionarte que Moisés nació en Egipto, siendo príncipe de Egipto. Él fue forjado en ese ambiente de príncipe, una preparación para ser rey, una preparación para ser alguien, una preparación en su forja, en su entrenamiento, en su conocimiento, para un día ocupar el trono. Él fue preparado para eso. Sin embargo, no era ese trono o no era esa su función para lo cual Dios lo había escogido. Sin embargo, le permitió pasar por esa aventura triste, quizá un poquito dolorosa, de haber sido puesto en un Moisés, lo que tú y yo conocemos, en un lugarcito que se le puso así como se le asfaltó, se puso el bebé y se dejó correr ahí en las aguas del río Nilo para que después fuese encontrado. Esa historia quizá sea muy conmovedora, digna de una buena telenovela. Moisés nació ahí en Egipto porque iba a ser preparado. Su mentalidad desde pequeño fue para ser grande. Esa mentalidad Dios la formó en Egipto. Escucha, Dios la formó en Egipto hasta llegar al punto en que Moisés ve como uno de sus conciudadanos, sabiendo que él era judío, israelita, ve como un egipcio lastima a un conciudadano y le quita la vida a ese egipcio y tuvo que huir. Si se dan cuenta, y quizá rapidísimo haciendo este panorama grandísimo, corto, quiero que tu visión se enfoque en esto. Hablamos de 40 años fue formado Moisés como un pastor de ovejas. Necesitaba pasar por esa formación, esas circunstancias, ¿no? Qué altos y qué bajos,
Había sido príncipe de Egipto y de repente sale huyendo y luego empieza otro panorama en donde se invierte en 40 años de su vida para ser enseñado a ser pastor de ovejas. Esos 40 años pareciera como un equivalente a los 40 años donde él tenía que lidiar con otro tipo de ovejas. Tenía que lidiar con un factor diferente, parecido, muy parecido en cuestión de tiempo. 40 años siendo enseñado como pastor de ovejas y 40 años siendo ya no pastor de ovejas, sino el libertador de una gran nación. Todas las circunstancias, todos los elementos que están fuera de nuestro alcance, nuestro alrededor, siempre son usados, escucha esto, siempre son usados por Dios para forjar nuestro carácter. Y la gracia que tenemos ahora en nuestro Señor Jesucristo, el cual Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, hoy nos dice que no te va a faltar tu fe. Vas a tener la confianza de que fuiste llamado, que el Dios de toda gracia te llamó a su gloria eterna. Eso no te va a mover a ningún lado. Sabrás que hay un Dios que está sobre de ti y que ha lanzado palabras sobre de ti para decirte: tú eres mi escogida, tú eres mi escogido, y esa fe no te va a faltar. Simplemente quiero animarte que hay cosas de nuestro carácter que necesitan ser forjados, necesitan ser transformados, necesitan ser cambiados. La visión necesita ser ajustada y mucho de eso sucedió en la vida de Pedro. Hoy podemos leer, son 5 capítulos, la primera carta. Sobre todo la primera carta me gusta para decirles a ustedes que traten de leer esa carta con estos ojos. Lo que él está escribiendo ya no está escribiendo un Pedro temperamental, está escribiendo un Pedro apaciguado, un Pedro lleno de fe, un Pedro que escribe para confirmar a los suyos, un Pedro que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, usando sus experiencias, sus altos y sus bajos. Ay, si les dijera, un día pasaremos por esa forja de este buen Pedro en nuestras vidas. Escucha, tu fe no va a faltar jamás. Nada más que tu carácter necesita ser forjado. 40 años Moisés fue enseñado como pastor de ovejas y luego 40 años después es no pastor de ovejas, sino el libertador de una gran nación. Así es de que considera esto, lo que ahorita tú y yo estamos viviendo con esta cuarentena, 40, el 4, que muchos le han dado un significado. 40 significa cambio, 40 significa transformación. Bueno, entonces vamos jalando todo esto a lo que te estoy diciendo. Tu fe no va a faltar, te dice el Señor. Vas a ser zarandeado por todo esto. Oye, hermano, denos una palabra de aliento, denos una palabra que nos impulse. Sí, lo único que quiero decirte con todo mi corazón es que esa es la promesa de nuestro Dios, y nuestro Dios nunca nos dirá la verdad a medias, porque si fuera una verdad a medias sería una mentira. Nos dice, como dicen los muchachos, nos dice la neta de frente. Vas a ser afirmado, fortalecido, establecido y perfeccionado. Nada más que antes, no después. Antes vas a padecer un poco. Moisés, antes de que tú seas libertador, te voy a someter a 40 años de estudio, 40 años de entrenamiento. Voy a moldear tu corazón, voy a prepararte, porque lo que vas a pastorear después va a ser algo más difícil que esto, pero esto es donde yo necesito enseñarte. Diciendo: Pedro, lo que has pasado conmigo, lo que he permitido que pases tú conmigo, te quiero decir, Pedro, estoy formando tu carácter. Te has tropezado, has caído, te conocen como el primer mochaorejas de la Biblia. Pedro, temperamental. Pero mira, después de un Pedro, cuando vemos a ese Pedro que fue afirmado ahí en el capítulo casi final de San Juan, donde dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta el Señor y las 3 veces le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo establece. Sin embargo, a partir de ese momento y cuando Jesús asciende a los cielos, hubo 50 días donde Pedro junto con los demás se pusieron en el aposento alto a esperar. Y ahí fue lleno del Espíritu. Fíjate, quiero llamar tu atención a esto en una línea de tiempo en la vida de Pedro. Cuando Pedro fue lleno del poder del Espíritu Santo, ahora vemos a un Pedro que testifica,
A un Pedro que puede abrir sus labios y transformar por el mensaje de Jesús en sus labios, no Pedro transformando, es el mensaje de Jesús a través de sus labios, con un temperamento apacible, con un temperamento más calmado, con un temperamento firme y sólido para testificar del Maestro. Les dice: aquel que ustedes mataron en una cruz, lo crucificaron, pero que el tercer día resucitó, este es el que da testimonio delante de vosotros de que ahora vive. Este Pedro fue transformado. Y todo lo que vemos ahora, vemos una transformación en donde hay mejoras poderosas. Cuando Pedro, teniendo esa visión y tuvo el encuentro con Cornelio, ¿se acuerdan de ese pasaje? Hubo un ajuste, hubo un fortalecimiento en su ministerio, en su llamado. Ya no vemos a un Pedro tan temperamental, reconoce, expresa ahora: ay, Señor, ahora entiendo que todo lo que aquello era para mí, era para nosotros sucio, ahora tú lo has limpiado. Mira cómo esto se va desarrollando. Quiero animarte, tu fe no va a faltar, así dice el Señor, tu fe no va a faltar, pero las circunstancias van a forjar tu carácter. Cuando alguien llega y grita ¡eh!, y empieza a vociferar, a veces nosotros en nuestra cultura decimos: este es de carácter fuerte. Sin embargo, si lo pasáramos por el filtro de la cultura, en Japón, una persona que grita y vocifera es una persona de carácter débil. Tiene sentido. El Señor quiere fortalecer nuestro carácter. Impresionantemente quiero conectar esto en este instante. ¿Has visto personas que se dedican mucho a la meditación? Aquellos que se tienen que aislar para entrar a un conocimiento de sí mismos, de sus fortalezas, de sus debilidades, y pareciera que cuando bajan a la sociedad se ven como muy aislados, como muy espirituales. Lo más impresionante es de que vemos a un Saulo, a un Pedro, a estos grandes discípulos que fueron llamados de entre la multitud para ser transformados y luego ser enviados a las multitudes, para llamar a las multitudes a que se acerquen a Cristo. Nunca vemos en la Biblia a alguien que es llamado para aislarlo. Alguien que va a ser santo porque se aisló. No. Él lo santifica en medio de lo que debe de ser santificado. Pedro llevaba una paz dentro de sí. Pedro caminaba ahora y su sola sombra era capaz de levantar a los enfermos sanos. ¿Te das cuenta? La fe de Pedro nunca faltó en medio de las circunstancias. Tú seguirás confiando y creyendo: yo soy hija de Dios, yo soy un siervo de Dios, Dios me ha llamado, Dios me ha salvado con su gracia, Dios me ha perdonado en su sangre. Todo eso es fe. Tendrás la certeza y la convicción. Nada más que tu carácter tendrá que ser formado desde ese día que tú dijiste: el Señor me llamó, hasta el día que Él venga. Vemos a un Pedro que después fue corregido por Pablo. ¿Se acordarán? Cuando estaban llamando eso a la circuncisión: Pedro, tú los llamas y haces que ellos mismos sean los que se llegan a ser judíos por las obras que hacen. Los estás judaizando. Sin embargo, la fe que estamos recibiendo, la salvación que recibimos, ya no es por esas obras de la ley, sino por la fe. Por gracia soy salvo. ¿Se acuerdan de ese momento cuando Pablo corrige el enfoque de Pedro? Pedro recibe y después vas a encontrar en las cartas cómo Pedro habla de Pablo. No como los días de hoy de echarnos unos a otros. No, eso ya el Señor lo ha formado, lo ha corregido. Ahora nos levanta la vista y dice: tu fe no va a faltar, solamente estoy formando tu carácter. Todas estas circunstancias nos van a ayudar a ser más fuertes. Todas estas circunstancias nos van a enseñar a clamar el nombre del dulce Señor nuestro. Estas circunstancias nos están llevando a doblar nuestras rodillas. Estas circunstancias nos están llevando a llorar con los nuestros. Estas circunstancias nos están haciendo ver que la naturaleza desciende ya a la tierra. Esta circunstancia nos está ayudando a cada uno de nosotros a estar agarrándonos de la mano de Dios, porque pensamos que nos había soltado. Él nunca nos va a soltar. Isaías 41:13 te dice: yo soy tu Dios, no temas. Yo soy quien sostiene tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. A veces hemos escuchado: hermano, no te sueltes de la mano de Dios. Hoy quiero decirte que Él no te va a soltar. Esa fe no te va a faltar, y las circunstancias te van a dar testimonio de quién es el que te está agarrando. Se siente una unción en este momento, una gracia poderosa
que nos está llevando a conocer más a nuestro Dios y ponernos en el lugar de Pedro. Yo quiero animarte ya para terminar, que te pongas en las sandalias de Pedro. Y si Pedro caminaba descalzo porque así le gustaba, ponte en los pies de Pedro. Y quiero que pongas tu corazón y te puedas identificar. Yo soy a veces como Pedro. Yo he sido como Pedro. Yo he hecho lo mismo que Pedro. Yo he negado al Señor como Pedro lo hizo. Hoy te quiero decir que Dios está aquí abrazándote, recibiéndote y te dice, tu fe no va a faltar. Vas a ser zarandeado, porque en esa zarandeada voy a forjar tu carácter. Y así forjado tu carácter vas a regresar a establecer a los demás. Quiero animarte, hermano, hermana, iglesia amada del Señor, te ama con amor eterno, te ha amado y te ha prolongado sus misericordias. Todo esto está sucediendo para que veas la poderosa mano de tu Dios, de ese Dios que te ama con amor tenaz, con amor que no te va a dejar, con amor que nunca te va a desamparar. Hoy quiero volverte a repetir, tu fe no va a faltar. Tu fe no va a faltar. Acepta que tu carácter necesita ser transformado. Para esto, si tú escuchas el mensaje de la mañana, esa gracia que nos lleva a arrepentimiento, te darás cuenta que entonces Dios estará tratando con nuestro corazón para moldearlo. Voy a terminar con esta conclusión para prepararnos para la siguiente clase. En una ocasión, frente a un estudioso de la Biblia, a un gran amigo y teólogo, me hizo una pregunta delante de otras personas muy amadas por su servidor, y me dijo, ¿cuáles son los personajes de la Biblia que tú más admiras? Mencioné varios y entre uno de ellos fue David. David, la verdad que me enternece mucho. Me enternece porque me puedo identificar. Y probablemente te quedará esta semilla en tu corazón para estar conectados y tener una hilación de este mensaje. Tu fe no va a faltar. Se necesita tener a David presente, ese David de aquellos tiempos aquí presente, para preguntarle, David, ¿qué se siente? A pesar de la vida que tú llevaste, a pesar de aquellas decisiones que tomaste, aquel pecado que caíste, David, yo te hago esta pregunta, ¿qué se siente que Dios diga que tú eres conforme a su corazón? ¿Te imaginas qué respondería David? Oh, se equivocó. Y esta pregunta que me hizo este gran amigo, ¿qué personajes de la Biblia tú más admiras? Y cuando mencioné a David, después con mucha prudencia, él me hizo una anotación. Yo no sé cómo es que Dios llegó a considerar a David alguien conforme a su corazón. Y eso me dejó algo muy, pero muy especial. No cambió mi manera de pensar respecto a David. Sigue siendo uno de mis personajes que me inyecta mucho de lo que me puedo identificar, tanto en la vida de Pedro y esto que acabamos de ver, lo veremos en la vida de David. Y te pongo este puntalito para estar juntos en la siguiente sesión. David fue considerado conforme al corazón de Dios. No es porque sea como Dios santo, porque su vida no nos daría testimonio. No es que porque fuera verdadero su corazón, porque su vida de David no nos daría testimonio. Más bien, es conforme al corazón que Dios quiere de ti, de mí. Un corazón que reconoce que ha fallado. Un corazón que sabe darse la vuelta y regresar a los pies de su Dios. Un corazón inspirado en Él y aprendiendo de las circunstancias en las que se metió o en las que Dios mismo lo metió. Siempre David lo veremos quizá con estos ojos que nos puede llevar a esa determinación. Como David, con todo lo que hizo y lo que fue, como hombre, como rey, como padre, falló. Sí, pero ese corazón siempre volvió a su Dios. Ese corazón siempre estuvo a los pies de su Dios. Ese David que siempre celebró delante de la presencia de lo que representaba la presencia de Dios, el arca de la alianza. Todo lo que tú y yo podamos ver ahorita de David y lo tachábamos, hoy quiero pedirte que para seguir conectados en la siguiente sesión, quiero invitarte a que veas a David como Jesús vio a Pedro. A él nunca le faltó la fe, pero tuvo que ser formado su carácter.
Y ese carácter que le gusta a nuestro Dios es el corazón que siempre vuelve a su Creador. A pesar de que falle, siempre está cerca de su Creador, pidiendo perdón o levantándose y siendo restaurado en la presencia de su Dios. Quiero invitarte ahí en tu lugar, a que cierres tus ojos y pongas tu mano en tu corazón y puedas descansar. Que las mismas palabras que Jesús le pronunció a Pedro: hijo, hija, todo esto te va a zarandear, el enemigo va a querer zarandearte, pero yo estoy rogando de que no falte tu fe. Esa fe te mantendrá la conciencia siempre en paz, de que has sido justificado, santificado, redimido, lavado, purificado, no con los méritos propios, sino por los méritos de un Jesús en la cruz del Calvario. Y que a partir de este momento en que tú recibes esa gracia a través de Jesús, vas a padecer un poco de tiempo, y todas esas circunstancias que te harán padecer será para forjar tu carácter. Tu fe nunca va a faltar, tu carácter va a ser formado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Iglesia, les amo, les mandamos un fuerte abrazo, les extrañamos. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Gracias, de verdad gracias. Lourdes, hermana Lourdes López, gracias, Dios le bendiga y le guarde. A mi hermanita Lulú Romero, un fuerte abrazo. A mi hermanita Gaby Montserrat, Dios le bendiga. Mi hermanita Raquelito Benítez, a mi amada esposa que siempre sigue al tanto. David, gracias, te mando un abrazo. Cecilia Díaz desde Compostela, Dios te bendiga. Felipe Pelayo, te amo, te abrazo. Mi querida suegra, un beso y un abrazo. Nunca podré hablar mal de las suegras porque Dios me bendijo con ella, así es de que les animo, Dios sabe dar buenas suegras. A mi hermanita Carlita, Dios te guarde y te bendiga. Esther, oh Sister Diana, God bless you. Gracias, Dios les bendiga y les guarde. Les amamos con todo nuestro corazón, les extrañamos y te vuelvo a recordar, tu fe no va a faltar. Dios está formando tu carácter. Para aquellos que quieren sembrar, están apartando, reteniendo esa parte porque nos están esperando, hacen bien. Si quieren participar, pídanos la información y con todo gusto les haremos llegar esa información. Y si alguien dice, hermano, yo solamente quiero decirle que aquí hay una iglesia que está necesitando, yo quiero pedirle y quiero que sea este momento de fe, no tiene que hacérmelo saber. Si usted quiere con eso que ha apartado para el Señor ir a esa iglesia y sabe que están pasando por necesidad, vamos a ponernos de acuerdo y ponga esa semilla allí. Y si usted dice, no, eso será ofrenda, el Señor estará dándole aún más. Gracias por la fidelidad de todos al apartar lo que es de Dios y sembrarlo en casa. Cualquiera que necesite la información, háganosla saber. Alguien que desee esperarnos, llegaremos pronto y nos reportaremos. Mi amado Enrique, mi hermana Manuelita, estaré pendiente, me paso a reportar. Un fuerte abrazo. Les amamos. Dios les guarde y les bendiga.